la integración fisiológica, recuerden que, y les aprovecho de comentar, nosotros vamos a tener una ventaja acá porque el curso ya está rodando en Santiago, de hecho estamos terminando renal en Santiago, ¿ya? Y la verdad que con estos capitalinos ha resultado relativamente bien. Ellos han hecho su pega, han estudiado los capítulos y por lo tanto hemos podido, por ejemplo hoy que vamos a hablar algunos aspectos de sistema endocrino clásico, algo que vimos en sistema nervioso autónomo, y de nuevo se los pido, chicos, chicas, chiques, lean la materia, hagan la suya para que no tengamos que perder tanto el tiempo en que yo les dé el catálogo de hormonas, de glándulas, bla, bla. Eso no es algo complejo. Lo complejo es que hay muchas variables, pero lo que sí vamos a necesitar tiempo, con calma, para que podamos tomarnos ese tiempo es empezar a integrar la información, ¿ya? Y como les digo, está resultando bien, es primera vez que tenemos 3 módulos a la semana y por lo tanto podemos tomarnos ese tiempo. Está resultando bastante bien en Santiago y mi esperanza es que acá resulte aún mejor, ¿ok? Entonces, quiero estar enfatizando algunos puntos. No duden en preguntar las cosas que les compliquen. Este es el escenario, no se los digo, a veces me mandan correos, pero yo particularmente este semestre estoy con mucha pega, no me da para estar contestando 80 correos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, traten de abordar las preguntas, háganse cargo y si realmente hay algo que les complica y no lo entienden, no duden en detener la discusión. Muchas veces me hacen preguntas por correo, que siempre van a ser bienvenidas, pero me preguntan lo mismo y probablemente es porque yo, en mi proverbial aceleramiento, o paso muy rápido o creo que algo ya lo manejan y no lo manejan bien. Entonces, en general la pregunta a mano alzada va a ser siempre bien recibida por todos, ¿ok? Aspectos que quiero que estén súper claros porque los vamos a ir viendo todo el rato. Recuerden la lógica de lo que vamos a estar viendo, integración fisiológica. Entonces, cuando estemos hablando de cualquier variable, la glicemia, la presión arterial, la natremia, la presión parcial de oxígeno, recuerden que tiene esa naturaleza, ¿no es cierto?, sinusoidal, si quieren verlo así, ¿tá? Eso debiera ser, ¿no es cierto?, evidente para todos porque explicamos esta oscilación en virtud de las estrategias homeostáticas, es decir, retroalimentación negativa. Por lo tanto, qué sé yo, si esta variable es la presión parcial de oxígeno, empieza a caer, se gatilla una hiperventilación refleja, aumenta el oxígeno, etcétera, etcétera. El mismo oxígeno, ¿no es cierto?, va a ser sensado y hay un procesamiento que genera la respuesta. Y en ese contexto, entonces, lo que quiero que empecemos a tener presente, porque entre hoy en la noche y mañana en la mañana, vamos ya a entrarle de lleno, por ejemplo, a páncreas endocrino y capaz que empecemos a usar tiroides. Lo que quiero que tengan como el primer abanico de análisis es, por supuesto, ya lo hemos dicho, identificar la variable, los sensores, etc. Pero cuando estemos hablando, por ejemplo, que vamos a empezar a hablar de la glicemia, vamos a hablar de páncreas endocrino, va a ser el primero que le vamos a entrar duro. Entonces, ustedes, la primera línea de defensa homeostática en mantener la glicemia dentro del rango fisiológico es la local, es decir, beta páncreas, insulina, alfa páncreas, glucagón. Y con eso, en una persona sana, desde la fisiología, debiese ser suficiente para mantenernos, ¿no es cierto?, dentro del rango fisiológico, ¿ya? Y ustedes debieran reconocer, ¿no es cierto?, en qué momento se nos dispara la insulina, el glucagón y nos permite mantener eso. Sin embargo, si estamos en una condición de estrés, que puede ser un estrés fisiológico, como hacer ejercicio, como es un embarazo, como es la vejez, pero sobre todo lo que ustedes van a ver, recuerden, ustedes les van a llegar pacientes con, ¿no es cierto?, problemas, con patologías, van a estar estresados. Y una característica del estrés es que es una perturbación que no podemos manejar. Entonces, de toda la pléyade de variables, presión parcial, glicemia, bla, 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 van a empezar a oscilar. Y lo que tenemos que tener claro es que, volviendo al páncreas endocrino, si la glicemia no somos capaces de mantenerla dentro del rango fisiológico, debiéramos esperar que el sistema nervioso autónomo, este sistema solidario, no simpático, ¿se acuerdan de esa idea, no? El sistema solidario es el que empieza a cobrar más fuerza. Por cierto, siempre debieran esperar ustedes que
Y va a ser importante cuando hablemos de nuevo de las células beta, se acuerden de los receptores muscarínicos M3, los alfa-adrenérgicos alfa-1, bla, bla, bla. Siempre hay un tono simpático, autonómico sobre estas glándulas periféricas. Pero va a empezar a cobrar relevancia si es que, por ejemplo, qué sé yo, entramos en un ayuno, no comemos, y la glicemia no podemos controlarla y nos empezamos a acercar a los límites fisiológicos, en este caso hacia abajo. O en una hiperglicemia, por gran ingesta de glucosa, que es virtualmente una pandemia en nuestros días, la glicemia se nos empieza a ir para arriba, y ustedes debieran, ¿no es cierto?, reconocer que en esos escenarios, ¿no es cierto?, los bordes, en los límites fisiológicos, el sistema nervioso autónomo, no la respuesta local, empieza a cobrar más relevancia. Y si el sistema nervioso autónomo no es capaz de mantenernos en esta respuesta, va a haber una segunda línea de respuesta, que es lo que vamos a empezar a ver en estos días, que es la respuesta simpatoadrenal, que es montada sobre la respuesta simpática, que recuerden la característica de la respuesta simpática es prepararnos para el alerta, ¿ya? Va a haber una descarga de adrenalina paracrina, ¿no es cierto?, sináptica, muy local, pero además una descarga de adrenalina, noradrenalina, desde la médula de la glándula adrenal como hormona. Entonces, en ese caso tenemos, por ejemplo, el corazón, le llega una descarga beta-adrenérgica sináptica y que le llega directamente al nodo senoauricular, gobernando su frecuencia cardíaca, y le llega al ventrículo izquierdo, por lo tanto gobierna también la fuerza contráctil, pero además a través de las coronarias va a llegar, cortesía de la respuesta simpatoadrenal, un montón de adrenalina que acelera mucho más su respuesta. Y eso debiera empezar a, ¿no es cierto?, darnos la energía suficiente para retornar a nuestra homeostasis. Y si eso no es suficiente, además se suma el cortisol, la clásica hormona del estrés. ¿Ya? Entonces quiero que tengan esa lógica de el gobierno local, la regulación local dentro del rango fisiológico, pero que ese no va a ser el escenario que un médico ve. Ustedes siempre van a estar viendo una mayor ascendencia autonómica y probablemente además cortisol y con esta respuesta adrenal, ya para que lo tengan presente cuando yo lo empiezo a mencionar. Y lo que no tienen que olvidar, que finalmente la estrategia de nuestro estado de alerta, ¿no es cierto?, de esta respuesta del sistema nervioso autónomo del simpático, básicamente, es hacernos hiperglicémicos, o en escenario hiperglicémico e hipertensivo. La lógica es, recuerden, si estamos con estrés, estamos manejando mal nuestro presupuesto energético, aumentamos nuestra capacidad de manipular energía. Por lo tanto, empezamos a liberar glucosa desde el hígado, empezamos a transformar los lípidos, los cuerpos cetónicos e incluso las proteínas, y perdemos masa muscular en virtud de tener biocombustible circulando. Por lo tanto, va a ser una respuesta hiperglicémica. Entonces, siempre que hablemos de una actividad simpática, ustedes tienen, si por ejemplo, si no se acuerdan, el día de mañana estamos hablando de hígado, de páncreas, lo que sea, y no recuerdan precisamente el mecanismo, tienen que analizarlo desde el punto de vista, bueno, el sistema nervioso simpático está aumentando la glicemia, ¿no es cierto?, la glucogenólisis, la neoglucogénesis, y además genera un aumento en la actividad cardiorrespiratoria muy, muy grande. Entonces la lógica es, recuerden, hay una gran actividad beta-adrenérgica durante la alerta, dilatación de las vías aéreas y gran aumento de la actividad cardíaca, y la lógica ahí es bombeamos, ¿no es cierto?, con gran actividad cardíaca, bombeamos sangre rica en oxígeno que está entrando por estas vías muy dilatadas, y por lo tanto con mucho oxígeno y mucha glicemia oxidamos y tenemos energía, ¿ok? Y eso dentro del aspecto fisiológico es una muy buena estrategia. Pero el problema es que esta respuesta simpatoadrenal que evolucionó desde la fisiología, ¿no es cierto?, desde la salud de la homeostasis de los sistemas, se gatilla también ante las alertas como las enfermedades. Entonces, si usted tiene un paciente hipertenso, es decir, su presión arterial no se mantiene dentro del set point, dentro del rango fisiológico, las alertas se despiertan y van a generar una respuesta hipertensiva. ¿Se fija? Entonces es una cosa que no tiene lógica, porque no es lógica fisiológica. Y por eso les digo, mi idea es que tratemos de acercarnos a esos aspectos fisiopatológicos, ¿ya? O si tienen un paciente diabético,
hiperglicémico, se va a generar una respuesta. Ustedes debieran esperar que está con el tono simpático más elevado que el parasimpático y va a ser una respuesta hiperglicémica. Entonces los capitalistas me decían, profe, pero eso no tiene sentido. No tiene sentido porque no es fisiológico. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente. Cuando una persona tiene una hemorragia severa, que se llama un corte femoral, imagínate, la arteria femoral, empieza a perder una gran cantidad de sangre, se gatilla una respuesta hipertensiva que eventualmente bombea más sangre y uno puede perder más sangre. Y claro, sí, no hace sentido dentro de la homeostasis, pero es que estamos fuera de la homeostasis. Entonces lo que quiero que tengan presente es que siempre la estrategia de nuestro organismo desde la salud es ponernos hipertensos e hiperglicémicos. ¿Se entiende esa lógica, no es cierto? Hipertenso, hiperglicémico, eso implica, ojo, cuando yo digo hipertenso, no necesariamente es que quedemos hipertensos desde el punto de vista clínico. Me refiero a que, ¿no es cierto?, aumenta el gasto cardíaco y obviamente si estamos bombeando, ¿no es cierto?, en el circuito cerrado de nuestro sistema circulatorio, estamos bombeando con más fuerza ese volumen sanguíneo, se genera más presión. Pero si esa persona es hipertensa, va a generar mayor daño. ¿Sí? Y por lo tanto es importante que reconozcan bien los aspectos del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto?, cómo están gobernando, regulando en rigor las distintas periferias, pero por cierto, a medida que vayamos hablando de ellas lo vamos a ir discutiendo en más detalle, pero los dos aspectos que no quiero que pierdan de perspectiva porque nos sirven para el análisis, por lo tanto debiera ser una ayuda más que un cacho para ustedes, es recordar la neuroquímica básica del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Recuerden que el sistema nervioso autónomo es hasta embriológico. Hoy día tienen clase con Abarza de desarrollo embrionario del sistema nervioso. Un aspecto importante del sistema nervioso, para que se enojan con el profe Abarza, recuerden, se desarrolla muy temprano y está definido muy temprano por el escenario maternal, de hecho. Y en un hipotiroidismo, creo que lo mencioné la semana pasada, ¿no? Puede haber cretinismo, déficit cognitivo severo en el hijo o hija porque no se desarrolla bien el sistema nervioso. Y otra característica es que el sistema nervioso periférico es embriológicamente distinto al central. ¿Ya? Es más bien mesodérmico que ectodérmico. ¿Y cuál es la implicancia práctica de eso? Es que tiene una farmacología completamente distinta. Y eso nos ayuda mucho a poder, ¿no es cierto?, si son estos receptores nicotínicos ganglionares son distintos a los receptores nicotínicos encefálicos, nos permite diseñar fármacos que son selectivos para el sistema nervioso autónomo, no atraviesan la barrera hematoencefálica y podemos disectar, aislar farmacológicamente ambos compartimentos, periferia y central. ¿Ya? Pero bueno, recuerden, la primera sinapsis en los ganglios, ¿no es cierto? Recuerden que aquí generalmente hablamos de la preganglionar y la postganglionar, ¿sí? Esta primera sinapsis, recuerden, es una sinapsis muy rápida, excitatoria. Receptores nicotínicos de acetilcolina, muy parecido al receptor nicotínico muscular. Estos son receptores nicotínicos ganglionares, ¿ya? Pero en la práctica, canales de sodio y calcio, por lo tanto, se libera la acetilcolina, se excita la postganglionar y rápidamente la respuesta va a llegar a periferia. Y lo que no tienen que olvidar entonces, sistema nervioso simpático es adrenérgico, alfa o beta. Y el parasimpático es completamente colinérgico, la segunda sinapsis muscarínica, usualmente inhibitoria. ¿Sí? Y lo otro, que es casi más importante en el contexto de lo que yo les estaba hablando originalmente, es recordar que si bien uno enfatiza mucho el sistema nervioso autónomo en la primera y segunda neurona pre- y postganglionar, el que realmente cierra el círculo y está integrando es el hipotálamo. ¿Sí? Que es lo que yo les mencionaba ayer, ¿no es cierto? Recuerden que el hipotálamo, en neuro también vamos a ver vías descendentes y ascendentes. El hipotálamo junto con el tálamo están ubicados en una región ortocéntrica que comunica fácilmente con todo el resto del sistema, tanto neural como periférico, ¿ya? Y además el hipotálamo conecta directamente con hipófisis o pituitaria, como quieran llamarlo, ¿ya? Pero lo que tienen que recordar entonces es que el hipotálamo finalmente es bien heterogéneo, ¿no es cierto? Son muchos núcleos distintos, pero cumplen funciones básicas de nuestro sistema. Y algunos de los que, hay dos que son particularmente importantes para la lógica de lo que vamos a ver, que es la integración neuroendocrina. El núcleo paraventricular,
paraventricular, está al lado del ventrículo, que tiene que ver con respuestas al estrés y con el balance hidrosalino. Pero además, desde paraventricular, surgen las neuronas que proyectan, ¿no es cierto?, que liberan hormonas neurohipofisiarias o que estimulan las neuronas adenohipofisiarias. Y además proyecta a bulbo raquídeo y surge la primera neurona del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Lo mismo el núcleo supraóptico. Aquí estaría, ¿no es cierto?, el nervio óptico, quiasma óptico, supraóptico. Este núcleo conecta hacia el sistema endocrino directamente y gobierna el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, realmente, esto que yo les decía que lo correcto desde el punto de vista de cómo funciona realmente nuestro cuerpo es hablar de sistema neuroendocrino y no dos sistemas separados. ¿Ya? Y vamos a ver también que hay, por ejemplo, el reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, está aquí al ladito. Es los ajustes, lo vamos a mencionar ahora particularmente en esta clase, los ajustes, ¿no es cierto?, de nuestra fisiología, nuestra tasa metabólica al ciclo día-noche. Y nosotros nos definimos como animales diurnos porque nuestro reloj biológico se activa cuando empieza a aumentar la luz y se empieza a apagar cuando disminuye la luz. Y hay animales nocturnos que tienen el reloj biológico al revés, etcétera, etcétera. Y este tiene que comunicarse muy finamente, porque una cosa es que nuestro metabolismo esté ajustado al ciclo de sueño de día y noche, y otro que nuestros circuitos neuronales que nos hacen despertarnos o dormir, y ahí está el área hipotalámica lateral y otros núcleos hipotalámicos, estén conectados con esta región. Entonces es importante, suena medio de perogrullo, pero no es trivial, es importante que nuestro reloj biológico converse con el switch, el interruptor que nos hace quedarnos dormidos, que es algo que le vamos a meter una clase entera en el curso de Neo. ¿Ok? Pero en resumen, volviendo a la lógica de lo que yo les quiero mencionar, ¿no es cierto? Apuesten siempre a que cuando estamos hablando de variables que empiezan a desregularse, directa o indirectamente esa información llega al hipotálamo. Alguno de estos, termosensibles, información de saciedad, el hambre, ¿no es cierto?, estar bajo de nutrientes es un estresor muy grande y generamos una respuesta masiva. La presión arterial, realmente, ¿no es cierto?, las variables básicas. Por lo tanto, si bien hay reguladores locales y sensores locales, y es correcto que ustedes digan la célula beta pancreática es un sensor de glucosa, sí, pero los sensores de glucosa hipotalámicos son mucho más sensibles y generan estas respuestas solidarias, las simpáticas. ¿Ya? Entonces, a no olvidar esta lógica de que el hipotálamo, este esquemita no sé si se entiende mucho, pero era para enfatizar esto. Núcleo paraventricular, algo de esto lo mencionamos la clase pasada, por eso no estoy yéndoles mucho en detalle, pero recuerden, en el núcleo paraventricular existen unas neuronas, estoy muy acelerado, parece. Dígame. ¿Daña en el hipotálamo, se daña algún núcleo de los que nos guste? ¿Lo puede reemplazar otro de las funciones? ¿O se pierden? ¿No? En algunos depende de la magnitud del daño y de qué núcleo estamos hablando. Por ejemplo, cuando se daña el núcleo supraquiasmático, el reloj biológico, nadie lo reemplaza y uno tiene fragmentación de sueño y es como estar con un jet lag permanente. Pero particularmente las neuronas parvocelulares del paraventricular, la función osmoreceptora se pueden ser relevadas por el supraóptico, etcétera, etcétera. Depende mucho de cuál núcleo estamos hablando y por eso les enfatizo que son distintos, pero quizás más aún de la magnitud del daño que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, lo que quería enfatizar aquí son estos dos núcleos que realmente son los que conectan. Recuerden que este curso es de integración fisiológica, ese es el énfasis. ¿Ya? Núcleo paraventricular y supraóptico. En el paraventricular reconocemos dos tipos de neuronas. Las grandotas, conocidas como magnocelulares, que son las que proyectan a la neurohipófisis. Esto lo vamos a ver en detalle ahora también en otra diapo, pero esto es el resumen. Y las parvocelulares, las más pequeñas, son las que proyectan precisamente a los núcleos autonómicos, es decir, la regulación inicial del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Y por lo tanto, estas van a estar cumpliendo, ¿no es cierto?, realmente este rol integrador cuando estamos en las fronteras de nuestro rango fisiológico, abordamos de manera endocrina y autonómica ese estrés,
y eventualmente lo controlamos. ¿Sí? Restringimos la oscilación de la variable. Y lo otro, para no entrarles en detalle, ¿no es cierto? Recuerden que virtualmente el hipotálamo recibe información de todo el sistema. No solo el monitoreo de estas antenas sensoriales que tenemos en el cuerpo, glicemia, oxígeno, niveles de cortisol, bla, 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 sino que además recibe información, esto se lo mencioné, ¿no? Pero tengo que haberlo mencionado, la amígdala y todo lo que tiene que ver con las emociones, algo que antes nadie lo pescaba realmente, y ahora algo muy evidente, porque además todos lo sabemos, si uno está con angustia, uno anda deprimido, eso tiene un correlato corporal, ¿ok? Y es la comunicación, ¿no es cierto?, directa con el hipotálamo. Aquí se está enfatizando lo que yo les digo, miren, núcleo paraventricular, las neuronas que son magnocelulares proyectan directamente, recuerden, pituitaria o hipófisis posterior es la neurohipófisis, y las parvocelulares son las que proyectan primero, ¿no es cierto?, a las neuronas neuroendocrinas, que a su vez liberan otro set de hormonas que es la estrategia de la adenohipófisis, ¿ya? Pero estos son núcleos que van a ser relevantes en el contexto de lo que vamos a empezar a ver ahora mismo. ¿Sí? Está bueno esto. Si no me la compro yo. Entonces, objetivo mínimo minimorum, que ustedes reconozcan los ejes, ¿ya? Cuando estemos hablando que se llama adenohipófisis, que se llama hipotálamo, adenohipófisis tiroide, la hormona TRH, TSH, hormonas tiroideas, cómo se regulan, etc. Ese es el objetivo mínimo básico para poder hacer el análisis, ¿ya? Y después eso es integral. Entonces recuerden que cuando estamos hablando ahora del sistema endocrino, que desde ya es algo que debería provocarnos cierto resquemor, porque es separarlo del sistema nervioso autónomo, pero en general estamos hablando de la estrategia de apuntarle a glándulas periféricas, cuya función más global es permitirnos estos ajustes energéticos, lo que hemos estado hablando, ¿ya? Son particularmente relevantes para el crecimiento, cuando estamos en crecimiento, en la etapa reproductiva, en toda nuestra edad fértil, y recuerden esto, ya lo hemos mencionado, ya lo he mencionado, ¿cierto?, que el sistema reproductor masculino y femenino gasta un montón de energía para funciones no homeostáticas, porque son preservación de la especie, no del individuo. Por lo tanto, realmente cuando, y por eso, ¿no es cierto?, la medicina se diferencia claramente entre lo que es, ¿no es cierto?, pediatría, adolescencia versus la adultez, porque, qué sé yo, un chico y una chica de 15, 18 años, están saliendo recién de eso, ¿ok?, están en etapa de crecimiento de talla corporal y además están alcanzando una madurez reproductiva y sexual, y eso es un consumo de energía muy grande. Y cuando uno tiene 15 años come como vikingo en fiesta, ¿no es cierto?, porque realmente es mucho. Y ahí el ajuste que hacen todas estas hormonas, ¿no es cierto?, nos permiten mantenernos dentro de lo que vamos a llamar la salud del cuerpo, las variables gobernadas, ¿está? Entonces, en general, el sistema endocrino responde a variaciones del medio interno, ¿no es cierto?, los ajustes energéticos y lo que reconocemos como las clásicas hormonas endocrinas, ¿no es cierto?, son la pineal, que conecta directamente con nuestro sistema nervioso, perdón, con nuestro reloj biológico, que es lo que vamos a mencionar, y la secreción de melatonina, lo que se conoce como la hormona de la oscuridad o la hormona del dormir. La pituitaria, y propiamente tal, ¿no es cierto?, porque de hecho tenemos algunas hormonas como la prolactina, la del crecimiento, la inhibidora del crecimiento, que son adenohipofisiarias, pero que no responden a la lógica de concatenar funcionalmente con periferia. Tiroides y paratiroides, manejo del calcio y del fosfato, manejo del metabolismo, particularmente cardiovascular. Las hormonas tiroides son tremendas en hacer nuestros ajustes fisiológicos a los requerimientos del día. Glándulas adrenales, bueno, y vamos a mencionar todas las hormonas corticoadrenales con especial énfasis en los glucocorticoides, y la médula adrenal, que son las células cromafines que secretan, ¿no es cierto?, catecolaminas como hormonas, que es lo que estamos mencionando en esta respuesta simpatoadrenal. Finalmente, ¿no es cierto?, las gónadas, testículos u ovarios, ¿no es cierto?, que tienen esta característica de ser, ¿no es cierto?, bastante, es casi como tener una función filantrópica, ¿no es cierto?, estamos donando energía para
fuera de nuestro presupuesto homeostático, por lo tanto no es raro que en cualquier tipo de enfermedad, desde el alivio hasta el ciclo menstrual o la espermatogénesis, se desploman literalmente. ¿Okay? Y además existen algunos otros blancos endocrinos que no siempre se consideran, algunos son transitorios como la placenta. Evidentemente es un escenario muy particular, el embarazo, ¿no es cierto?, en que la misma placenta produce hormonas como la hormona, la gonadotropina coriónica, que de hecho se ocupa como test de embarazo, ¿no es cierto?, porque es exclusivamente producida por la placenta durante esta transición que es el estrés del embarazo, y conecta fuertemente con el eje hipotálamo pituitario gonadal. Tenemos neuronas, ¿no es cierto?, auriculares, la aurícula derecha. Cuando hablemos de sistema circulatorio vamos a ver que la aurícula derecha cumple un papel muy importante como sensor de presión. Tiene sensores mecánicos y en parte esos cambios mecánicos, ¿no es cierto?, permiten la liberación de lo que se conoce como el péptido natriurético atrial o auricular, como quieran decirle, que permite hacer ajustes a nivel renal, ¿no es cierto? Si tenemos mucha presión, excretamos más agua por la orina, y ese efecto diurético nos permite regular la presión. Las células hepáticas que secretan el IGF-1, que es el factor de crecimiento parecido a la insulina. Da lo mismo, es una suerte de hormona del crecimiento, es una hormona potentemente anabólica que nos permite construir, fortalece los huesos, fuertemente hiperglicemiante. Células renales, las que producen la eritropoyetina, ¿se acuerdan que lo hemos mencionado cuando hablamos de eritropoyesis, Esto es formalmente eje endocrino, y algunas células gastrointestinales, particularmente en la región del duodeno, del yeyuno, ¿no es cierto?, que son hormonas que señalizan tanto a nivel de periferia, que por ejemplo cuando uno consume, ¿no es cierto?, hay una ingesta de comida, le señalizan directamente a páncreas, y por lo tanto el páncreas empieza a liberar insulina antes que los nutrientes pasen a la sangre, y por lo tanto nos permiten amortiguar que haya una glicemia muy alta por ingesta. ¿Ok? Entonces todo esto hay que considerarlo, pero ciertamente en nuestra primera aproximación vamos a ir visitando las clásicas glándulas endocrinas que, hasta donde yo recuerdo, uno lo ve hasta en el colegio, esto, ¿no? No es nada nuevo. De nuevo, el énfasis, bien simplón. Recuerden la lógica que el sistema endocrino es el que nos permite, ante una perturbación, compensar de manera exitosa o no. ¿Ya? Por lo tanto, desórdenes metabólicos, desórdenes endocrinos, realmente tienen un impacto muy grande, nos dejan muy vulnerables a otras enfermedades. Entonces, tener, por ejemplo, un hipoaldosteronismo es una patología en sí, pero además nos deja muy vulnerables como ante las variaciones de la presión, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en el detalle, ¿ya? Pero lo que quiero que tengan claro es que realmente los pequeños ajustes que se hacen con descargas de hormonas, que además van a concatenar con las respuestas autonómicas, si es que los rangos, ¿no es cierto?, están siendo superados, generan cambios muy importantes en nuestra tasa metabólica, ¿ya? Una característica de, ¿no es cierto?, la liberación hormonal en todo el eje hipotálamo pituitaria periferia. Recuerden, para los que estaban despiertos en la clase, ¿se acuerdan cuando hablamos de hormonas peptídicas versus las liposolubles, las esteroidales? En general, la hormona esteroidal, las liposolubles, que se van a complejar con albúmina, algunas globulinas, tienen una vida media que puede ser semanas. En cambio, lo que siempre tienen que recordar que nuestro plasma sanguíneo es tremendamente proteolítico. Está lleno de peptidasas, los factores de crecimiento, factores de coagulación, el paso de fibrinógeno a fibrina, bla, 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 son puras enzimas, serina, proteasa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para que lo tengan presente siempre, cuando hablamos de proteínas, particularmente hormonas, tienen vidas medias muy, muy pequeñas, de pocos minutos. La insulina dura 6 a 7 minutos desde que se libera el páncreas hasta que se acaba el pulso de insulina. Las hormonas adenohipofisiarias son todas peptídicas. Aquí no estamos hablando de ninguna hormona liposoluble. En periferia ya empiezan a aparecer las liposolubles, pero en el tránsito hipotálamo pituitaria y de pituitaria a periferia, esto sería
páncreas, tiroides, adrenal, bla, bla, bla. Toda esta es un régimen de señalización peptídico, ¿ya? Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, que aquí está un poco caricaturizado, ¿no? Pero la lógica es que hay una secreción pulsátil de las hormonas que nos garantiza, esto está caricaturizado porque en rigor, ustedes, por ejemplo, el día de mañana van a estar midiendo, sospechan que un paciente tiene hipotiroidismo, van a ir a medir, ¿no es cierto?, la TSH. La TSH no llega a cero, pero estos pulsos permiten mantener un tono durante el día. Pero la naturaleza de la descarga adeno-hipoficiaria de TSH, de CRTH, etcétera, etcétera, es pulsátil. Y está gobernada en parte por el ritmo circadiano, por la glándula pineal, por el núcleo supraquiasmático. Entonces, en particular, por ejemplo, las hormonas tiroides, salió un paper hace 2 semanas, se los voy a mostrar, se los mostré los santiaguinos también, que el primer pulso en el eje con la tiroides asócialo siempre a energía, ¿no es cierto? Una persona con hipotiroidismo anda más fatigada, con la temperatura más baja, ¿no es cierto? La tiroides nos da energía particularmente cardiovascular, nos aumenta la actividad cardiovascular. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la estrategia hipertensiva, dentro del rango fisiológico, no es que los hormonas tiroides nos generen hipertensión. Y es particularmente importante el primer pulso de la mañana. Y de hecho lo que sabemos es que la TRH, la hormona adeno-hipoficiaria que estimula la tiroides, se secreta principalmente durante la noche, en las últimas horas de la noche, y por lo tanto cuando nos estamos levantando es cuando esa gran cantidad de TRH está impactando la glándula tiroidea, libera una gran cantidad de hormona tiroidea y nos aumenta el gasto cardiovascular cuando más lo necesitamos. ¿Ok? Y eso es evidentemente una respuesta predictiva que la está dando el reloj biológico. Nuestro reloj biológico sabe que, y se ajusta a lo que uno hace, sabe que uno se despierta más o menos entre 6 y 7 de la mañana, por decir algo. Y por lo tanto, entre 4 y 6 de la mañana, esto se adelanta. Por eso, cuando hablemos de los ciclos circadianos, la característica es que en vez de ser un feedback negativo, es lo que se conoce como un feed forward. En vez de una retroalimentación, es una homeostasis predictiva, no reactiva. ¿Se fijan? Predice que nos vamos a despertar y empieza a estimular los ejes y nos aumenta la energía. ¿Se entiende esa lógica, no? Y si hay 2 características que el profesor Vara no les va a dejar pasar que no mencionen en una prueba, cuando hablamos del sistema endocrino, es jerárquico y finamente regulado. No hay sistemas más finamente regulados que los del eje hipotálamo pituitaria periferia. Y básicamente porque vemos 2 asas de retroalimentación. Una que se conoce como la retroalimentación, el feedback negativo homeostático, que es lo más clásico, lo más intuitivo que ustedes lo manejan, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, beta páncreas, insulina, músculo esquelético, glicemia baja, y se va regulando esto, ¿no es cierto? La retroalimentación homeostática se refiere a que la variable te regula la liberación. ¿Sí? Eso para todos debiera ser, espero, relativamente intuitivo. En el caso de las hormonas tiroideas, sabemos que la actividad cardiovascular, siempre que mencionemos actividad cardiovascular, ustedes tienen que asociarlo a la variable de presión, por ejemplo. Si no aumenta el gasto cardiorrespiratorio, eso va a generar aumento de la presión. Eso lo sensan los distintos mecanismos varoreceptores, que son los mecanismos de medir la presión, y esos inhiben la secreción de hormona tiroidea. ¿Ok? Pero además la hormona tiroidea señaliza río arriba, esto lo saben de colegio. Entonces, si se liberó la TSH, la hormona estimuladora de la tiroides, aumentó TRH, esta aumenta e inhibe TSH y es la retroalimentación jerárquica. Entonces las glándulas periféricas van a estar sujetas a 2 asas de retroalimentación que son muy finas. Una la homeostática por las variables que gobierna y otra que es la jerárquica. Es decir, si el hipotálamo está comandando, a eso se refiere con la jerarquía, si el hipotálamo está liberando la TRH, la hormona liberadora de TSH, no hay vuelta, va a aumentar
la hormona tiroides. Y de hecho, la retroalimentación jerárquica prevalece sobre la homeostática, es más fuerte. Y eso se revela en desórdenes metabólicos en que, por muy bien que estén las variables fisiológicas, si hay un hipertiroidismo terciario, porque el hipotálamo, qué sé yo, hay un pequeño cáncer y hay proliferación de las hormonas, de las células, va a haber un aumento de TRH y se disparan las hormonas tiroides independientes de las variables. En cambio, si las variables están bien reguladas, TRH no va a ser capaz de inhibir río arriba. Eso se ve mucho en el eje, el que hay que enfatizar mucho a ustedes, es el eje del cortisol, la hormona del estrés, que es CRH, la hormona liberadora de ACTH, que es la adeno hipoficiaria, y el cortisol, básicamente. ¿Está? Entonces, eso es una estimulación, esto es una estimulación. Entonces, el hipotálamo sensa el estrés. Estamos hipoglicémicos, estamos hipovolémicos, estamos con ansiedad, comanda a través de estos pulsos discretos de hormonas, cortisol, y va a generar, cuando el día que no se acuerden, acuérdense de esto. ¿Qué es lo que genera cortisol últimamente? Respuesta hipertensora, hiperglicemiante, bla, bla, bla. ¿Ya? Y esto señaliza hacia abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es un error recurrente cuando uno no tiene claro el panorama. Entonces uno, cuando empecemos a ver cortisol, para que lo tengan presente, uno dice, bueno, entonces en una respuesta al estrés, cuando tenemos un paciente estresado, por ejemplo, con hipertensión, uno debería esperar que el cortisol esté alto. Entonces aquí es donde viene el error. Dice, entonces, profe, la ACTH debería estar baja, porque el cortisol alto señaliza como feedback negativo. ¿Sí? Pero recuerden, si el hipotálamo está sensando que el estrés sigue, va a estar todo alto. A eso es lo que me refiero con que la retroalimentación jerárquica prevalece sobre la homeostática. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no es cierto? Esto era solo para mostrarle una imagen, pero ya lo han visto, lo ven en los libros, ¿no es cierto? La comunicación fina que hay entre hipotálamo y hipófisis, ¿no es cierto? El tallo hipoficiario. Esto les quiero mostrar como resumen. Aquí es donde yo descanso, que ustedes hagan este trabajo autónomo que apela a la facultad, los estudiantes, su autonomía. Léanse todo esto, ¿ok? Pero el resumen es lo que yo les menciono. ¿Cuáles son las características distintivas entre neurohipófisis y adenohipófisis? ¿Ya? Recuerden que la neurohipófisis, en este caso sería esta vertiente, pituitaria posterior, como quieran llamarla, da lo mismo, son lo que corresponde con las neuronas magnocelulares, tanto del paraventricular como del supraóptico. ¿Tá? Entonces, estos núcleos, además de estar sensando el estrés hidrosalino, la glucosa, bla, 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 además, una subpoblación de esas neuronas proyecta directamente a este plexo hipoficiario inferior. Y recuerden que la gracia de esta lógica es que salimos de la barrera hematoencefálica. Entonces, se secretan las hormonas neurohipoficiarias directamente a la circulación y por lo tanto rápidamente se distribuyen y tenemos una respuesta robusta. ¿Ok? En rigor, uno podría decir que estas hormonas, ¿cuáles son? La antidiurética, que la conocemos, le dimos como caja el semestre pasado los mecanismos, y la oxitocina. Esta es principalmente supraóptico, no exclusivo, pero es correcto decir, son las magnocelulares del supraóptico las que descargan el AADH o vasopresina, y la oxitocina se libera desde el núcleo paraventricular magnocelular. En rigor, estas hormonas, muchas veces los libros dicen que son adenohipoficiarias, pero son hipotalámicas, porque esta es una neurona hipotalámica. ¿Ya? Entonces, aquí hay terminales que, claro, están en la neurohipófisis, pero una de las diferencias entre neurohipófisis y adenohipófisis es que esta es una respuesta muy rápida porque es directa. Nos ahorramos el pivote sináptico de la adenohipófisis, en la cual sí efectivamente tenemos un set de células neuroendocrinas que son las que producen, para seguir con el ejemplo, por ejemplo, suena raro. En la línea del cortisol, ¿no es cierto?, se libera CRH a este plexo hipoficiario superior, esto lo vieron en morfolado, ¿sí? Y llega a este set de neuronas. ¿Y cuáles neuronas van a responder? Las que tengan receptores para CRH. Y las que tienen receptores para CRH son las que a su vez responden excitándose y liberando ACTH a la circulación.
La adenohipófisis tiene una regulación mucho más fina, porque estos esquemas, cuando hablemos de todos estos esquemas, siempre es adenohipófisis. La neurohipófisis es descarga directa. En la adenohipófisis la complejidad en la señalización se da entre los núcleos del hipotálamo. Pero una vez que estas neuronas magnocelulares se excitan, ¿no es cierto?, se depolarizan, descargan potenciales de acción, ¡boom!, liberan. Y particularmente para la respuesta hidrosalina, ¿no es cierto?, un desbalance hidrosalino, estamos deshidratados, aumenta la osmolaridad plasmática, esta neurona descarga potenciales de acción y libera ADH inmediatamente. Y el efecto antidiurético regula la osmolaridad y nos quedamos dentro de la variable si es que podemos. ¿Sí? Lo que sí es importante tener presente, porque en algunos libros, digamos, la gran diferencia fisiológica es que la adenohipófisis está mucho más regulada. ¿Ok? En algunos libros indican que una diferencia es que en la adenohipófisis hay reserva, hay un almacén de las hormonas, en contraposición que la neurohipófisis no. Pero eso es parcialmente cierto porque la característica de las neuronas magnocelulares es que sus terminales son casi tan grandes como estas neuronas. Y aquí se cumple, lo que ustedes ya saben perfectamente, el pool de reserva, listo para reciclarse, ¿se acuerdan de todo ese mambo, no? Por lo tanto, en la práctica aquí sí hay una reserva de ADH o citosina. Entonces, ojo para que hagan ese análisis crítico, ¿no es cierto? En algunos libros, en el Guyton, o en algunos de los dos, dice, en la neurohipófisis no hay pelota. Aquí hay terminales enormes, llenos de vesículas con ocitocina, con ADH, por lo tanto, un par de potenciales de acción que depolaricen, ¡boom!, se descarga. ¿Estoy muy acelerado? No, casi. Ya, vamos a mencionar la ocitocina, pero tiene que ver con sus funciones periféricas, ¿no es cierto? De nuevo, me voy a colgar de tu pregunta para recordarles que también cuando hablemos de hormonas proteicas de naturaleza peptídica, desde el punto de vista clínico las podemos reemplazar, las podemos hacer en el laboratorio. Y eso se hace con todas estas, ¿ok? Uno puede diseñar recuerden, a cualquier proteína la identificamos, le vemos la secuencia primaria y la vamos construyendo, arginina, lisina, glutamato, y construimos la proteína, ¿ok? Y eso nos da una ventaja operativa desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una intervención terapéutica, ¿ya? Pero de nuevo, más allá que estas sean hormonas estimuladoras, inhibitorias, lo que quiero que les quede por ahora, el resto léanlo, ¿no es cierto?, es la lógica de este aspecto jerárquico, regulado, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque precisamente podríamos estar 5 días dándonos vuelta, ¿no es cierto?, en la lógica de todas las hormonas. De nuevo, particularmente en la era de la información, chao, si se le olvidó una hormona la van a buscar, la libran, la googlean, la wikipedian. Lo importante es empezar a reconocerla. Y lo que tenemos que hacer es saber, por ejemplo, que si se está descargando, ya las veo aquí, la somatostatina, la hormona que inhibe el crecimiento, eso debiera estar impactando en el factor hepático de crecimiento, etc. Hacer la lógica funcional, ¿ya? Que podamos integrar esa información. Entonces ahora sí quiero que demos una vista a algunas cosas pequeñas. Esto es solo para recordarles, espero que todos lo tengan súper claro, ¿no es cierto?, respecto a las neuronas hipotalámicas, es decir, las neurohipofisiarias, ¿no es cierto? La más estudiada lejos es la vasopresina o antidiurética. Como vamos a ver, ¿no es cierto?, el principal mecanismo de estimulación es la osmolaridad. ¿Se acuerdan de todo esto, no es cierto? Y el receptor B2 que con la vejez va disminuyendo, nos da la diabetes insípida nefrogénica, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de todo eso, no? ¿El paper que leímos? ¿Se leyeron el paper ese, sí? Cuando empecemos a ver renal también quiero que recuerden esto porque yo les simplifiqué un poco el panorama. Efectivamente la osmolaridad es el principal promotor de la liberación de la ADH, pero la volemia también, y de hecho el núcleo paraventricular magnocelular recibe proyecciones directas de los reflejos varoreceptores. Entonces tenemos reflejos glosofaringeos vagales que, por ejemplo, cuando nos aumenta la presión, que si ustedes están acostados y se levantan, dentro de un rango totalmente fisiológico, ese aumento de presión lo detecta una rama del glosofaringeo en el seno carotídeo. ¿Lo habrán visto eso?
Bueno, lo vamos a ver en detalle en todo caso. Y eso a través de proyecciones al núcleo motor dorsal del vago genera una descarga de acetilcolina en el corazón, disminuye la actividad cardíaca, hay una bradicardia refleja en respuesta a una hipertensión y por lo tanto cae la presión. Pero aparte de ese reflejo autonómico homeostático, aumenta la presión, cae la presión, se le informa paraventricular. Y paraventricular nos pega una pequeña descarga de una pequeña, perdón, en ese caso sería una pequeña inhibición de ADH y por lo tanto, en vez de tener un efecto antidiurético, tiene un efecto excretor, bajamos un poquito la volema y con eso también regulamos la presión. ¿Ya? Pero lo importante es recordar que ADH es neurohipoficiaria y que son respuestas muy rápidas. ¿Ya? En el caso de la otra hormona, no es la única más, ¿no es cierto? Pero la oxitocina es un poco más complejo porque de hecho no está completamente descrito, pero ciertamente su papel es más relevante, se da durante el embarazo. Pero ojo que los hombres también secretamos oxitocina. ¿Ok? Pero en general, y respecto a lo que preguntabas tú, Jorge, por ejemplo, la oxitocina genera una dilatación de la musculatura lisa en el cervix y la pared uterina muy fuerte, entonces se ocupa, ¿no es cierto?, cuando hay problema en el parto, en que no hay dilatación suficiente y que se compromete la viabilidad de la guagua, ¿ok? Pero primero promueve la dilatación del cervix, la contracción uterina que permite la labor de parto durante la lactancia junto con la prolactina, pero estimula la eyección de leche y de hecho parte de la estimulación en la secreción de oxitocina es el reflejo de succión, que es un reflejo virtualmente condicionado, ¿no es cierto? Pero cuando básicamente, ¿no es cierto?, la cría, bueno, la guaguita, yo pienso con los animales, la guaguita, el bebé o la bebé, guagüe, decimos, el reflejo de succión estimula nuevamente la neurohipófisis. En rigor, las neuronas paraventriculares, las magnocelulares, ¿ya? Las neuronas hipotalámicas que proyectan reciben mucha información sensora, mecanosensora. Entonces, la del ADH, para que recuerden, no solo es la osmolaridad, sino que información mecanosensora de las paredes del reflejo de la carótida, básicamente. ¿Ok? Las que secretan oxitocina reciben, ¿no es cierto?, información de la vía clásica de los ganglios de raíz dorsal, las vías espinotalámicas, que proyectan, pasan a tálamo y a corteza somatosensorial, en el mapa cortical, ¿no es cierto?, pero además proyectan al hipotálamo y promueven la liberación de oxitocina. Y eso de alguna manera es un feedback positivo, ¿no es cierto?, que estimula una mayor eyección de leche, ¿no es cierto?, que los ductos mamarios estén viables, etcétera, etcétera. ¿Okay? Además, la oxitocina, originalmente, que se describió mucho para lo que se conoce como el imprinting, ¿no es cierto?, que es cuando las crías nacen, tienen un apego con lo primero que ven y la importancia, ¿no es cierto?, de que la madre y realmente el padre también estén ahí, ¿no es cierto? Esto se describió, de hecho hasta en los monitos animados a veces sale, esto se describió primero en aves migratorias. Seguro que lo han visto, ¿no es cierto?, que típico así Tom y Jerry, ¿conocen a Tom y Jerry, no? ¿No? Típico así, ¿no es cierto? Tom abre el huevito, parece un pollo y le dice ¡mamá! Y lo sigue. Eso es una caricaturización de un experimento real y probablemente ustedes lo han escuchado, eso que han hecho volar aves migratorias que se quedaron atrasadas porque, qué sé yo, el huevo quedó más frío y no eclosionó cuando eclosionó todo, y lo hacen que vea a alguien y ese alguien toma un avión y los gansos lo siguen, ¿ya? Lo que estoy tratando de decir con esto es que la oxitocina genera un apego muy fuerte y es una estrategia que filogenéticamente apareció muy temprano, entonces es algo que evidentemente es muy exitoso, ¿ya? Particularmente entonces se considera importante en el apego madre-hijo, con el padre también. De hecho, también se considera como la hormona del amor. Y seguro que ustedes han escuchado esas noticias, de repente a veces en la prensa son bien pelotudas que dicen científicos demuestran que el amor dura 3 años. Porque hacen análisis de pareja de los niveles de oxitocina y después de un tiempo empiezan a caer. Pero se refieren un poco a esto, a la lógica del apego que genera la oxitocina. O sea, hay experimentos, ahora que hay resonancia, imágenes funcionales de cerebro, se ve que cuando uno tiene contacto físico, cuando uno se abraza, libera más oxitocina.
¿ok? Y se ha visto también que en algunos tipos, no es Asperger, pero algunos de estos tipos de baja empatía social, conocen el Asperger, ¿no es cierto? Esto que uno es bien poco empático, más medio huraño, algunos de esos se relacionan con déficit en la expresión de receptores de oxitocina. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que tengan presente con la oxitocina, que evidentemente cumple un papel importante en la labor de parto, por dilatación de células y contracción uterina, en la maduración, en el proceso de lactogénesis y de la inyección de leche, pero casi tan importante es el apego general. Nosotros, como buenos animales sociales, necesitamos ser exitosos en leer que la gente está enojada o contenta con uno, ¿no es cierto? Porque uno va ajustando la conducta momento a momento. Y eso la oxitocina lo ayuda mucho. ¿Ok? Perdón, esta ya podría haber estado antes cuando les hablé de los ejes. Una característica de los ejes, ¿ya? Tiene que ver con cuando vemos las disfunciones en el eje hipotálamo, pituitaria, periferia, las definimos, para que lo tengan presente, probablemente lo saben, ¿no es cierto?, como enfermedad primaria, secundaria o terciaria. Entonces, si tenemos un paciente con hipotiroidismo, vamos a decir que ese hipotiroidismo es primario cuando es la tiroide la que no es capaz de producir hormonas. Vamos a decir que es un hipotiroidismo secundario cuando es la adenohipófisis que no es capaz de liberar TSH. Y vamos a decir que es terciario cuando es de origen hipotalámico. Lo mismo con el hipoaldosteronismo o hiper, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces es importante porque esa es la nomenclatura clásica que se conoce. ¿Ya? Y esto también va en general, sobre todo para los hipo, para la hipofunción, es mucho más severo cuando es primaria. ¿Ya? Porque, por ejemplo, para seguir con el caso de la tiroides, cuando la hormona tiroidea está disfuncional, o por ejemplo hay baja disponibilidad de yodo, como vamos a ver, bla bla bla, generalmente lo que ocurre es que no secreta, no sintetiza la hormona. Por lo tanto, realmente el nivel es virtualmente cero. En cambio, cuando el problema es secundario o terciario, la tiroides que está sana no responde a los ajustes, por lo tanto hay un problema que se va a revelar como los síntomas del hipotiroidismo, pero la glándula tiroidea está sana y por lo tanto hay un tono, hay una secreción basal de hormona tiroidea. ¿Me entiendes lo que digo, no? Entonces es un problema severo, y va a depender de qué tan severo es el daño, pero un hipotiroidismo secundario en general va a ser menos severo que uno primario. ¿Se entiende la lógica de lo que dije, no? Y también lo tenemos que ir reconociendo, por ejemplo, durante la vejez, en el eje hipotálamo pituitaria gonadal, lo que ocurre es un hipogonadonismo primario, es decir, los testículos, el ovario dejan de producir la hormona, porque se envejecen, ¿ok? No es que hay un problema arriba, y uno reconoce que eso es vejez en salud, porque tú esperas que en el caso, sea testosterona o estrógeno, disminuyan, pero uno ve que la hormona luteinizante y la folículo estimulante están altas. Entonces ahí tú dices, está teniendo ya, ¿no es cierto?, los síntomas de la vejez, pero desde la salud, porque lo que está ocurriendo es algo normal que ocurre, que es la gónada es la que empieza a retraerse. Así como a nivel, ¿no es cierto?, la vejez ya habíamos mencionado que los nefrones son los que dejan de responder a ADH, neurohipofisiaria, aquí las gónadas dejan de responder a adenohipófisis. ¿Ya? Pero es para que tengan ese reconocimiento de cómo definimos estas disfunciones endocrinas como primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? Díganos. ¿Cuál sería la reacción del cuerpo al tener una patología endocrina primaria? Porque virtualmente no hay, pero tiene que haber el cuerpo va a exigir, va a empezar a secretar. ¿Puede seguir estimulando para que haya? Claro, generalmente, de nuevo, las que están más estudiadas son las tiroides porque son muy fáciles de estudiar y porque además, lo vamos a ver cuando hablemos de tiroides, pero que la tiroides se produce algo que puede ser paradójico, el bocio, una hipertrofia de la glándula.
En la práctica, cuando la hormona tiroidea, los folículos tiroideos se vuelven resistentes a la TSH, no pueden sintetizar la hormona, responden a la TSH proliferando. Entonces uno ve una glándula tiroide tremenda, hipertrofia, hiperplasia, y uno dice, bueno, quizás tiene las hormonas por las nubes, pero es todo lo contrario. De alguna manera se desregula, es una patología, no se entiende desde la lógica fisiológica. La célula folicular tiroidea, al no ser capaz de responder a TSH con síntesis de hormona, empieza a proliferar. Algunos especulan, esto es solo hipótesis, que esa lógica apuesta que alguna de estas células nuevas sí va a poder responder. Pero eso ya es hipótesis. Pero lo concreto, lo observable, lo medible, factual, es que el hipotiroidismo primario, en el fondo tú deberías esperar TSH alta, porque en el fondo si no estás produciendo la hormona tiroidea, no vas a estar inhibiendo TSH, entonces adenohipófisis va a estar siendo estimulada por TRH y no va a estar siendo inhibida por las hormonas tiroideas T3, T4. Por lo tanto, ustedes debieran esperar ahí que el paciente esté con el TSH por las nubes, con las hormonas tiroideas desplomadas, y por eso es hipotiroidismo. Y debiera tener problemas cardiovasculares, de regular la temperatura, de fatiga, etcétera, etcétera. ¿Cómo se usa la hormona tiroidea? Bueno, la levotirosina, por eso les digo, sabiendo que estas son hormonas peptídicas, no siempre es fácil, porque recuerden que las hormonas tienen una cantidad de funciones que puede ser complejo, pero en el caso de la tiroides, por suerte, la síntesis, el análogo sintético levotirosina, es decir, el isómero que gira la luz a la izquierda, es súper inocuo, se metaboliza bien en el hígado y es exactamente lo mismo que la proteína, por lo tanto va a suplir los efectos. Y gran parte del tratamiento con levotirosina en el hipotiroidismo es que si es un buen endocrinólogo te va a estar ajustando la dosis, que es lo que ya hemos hablado, creo, ¿no? Eso de que a los pacientes les carga que el médico les saque que tomen media pastillita nomás. Porque dicen, ay, pues aquí dice que hay que tomarse 100 miligramos. Pero de nuevo, no es lo mismo un vikingo de 120 kilos que un petizo de 45. Entonces, un buen médico ajusta la dosis. Y entonces ahí el paciente tiene que ir reportando los síntomas y por eso es importante esa conexión terapéutica con el paciente. Lo mismo con el hipoaldosteronismo, bla, bla, bla. Lo vamos a ir viendo cuando hablemos de cada uno de ellos. Dígame. ¿Qué diferencia genera que una persona que se tenga que tomar la hormona, que se la tome, bueno, no sé cuántas veces al día, pero por ejemplo que se la tome una vez al día, Claro. a que la hormona la esté liberando de manera pulsátil? Sí, es un buen punto eso. De alguna manera, en algunos casos sí hay una respuesta desde la farmacología clínica, de lo que se conoce como el diseño racional de drogas. Es decir, la levotirosina, finalmente, recuerden esto, no sé si capaz que lo hablen en los cursos de diagnóstico clínico, no sé, pero siempre uno tiene que apostar que el abordaje terapéutico tiene que ser simple. Si uno le dice a un paciente, mire, tiene que tomarse 8 pastillas cada 2,5 horas y después tomar un trago de agua, no lo van a hacer. ¿Se fija? Entonces, generalmente la apuesta es una dosis diaria. Generalmente, a menos que no se pueda por un aspecto de farmacocinética, el tratamiento oral es lo más fácil, ¿no es cierto? Y en general ahí se da un pencazo de hormona que te mantenga, ¿no es cierto?, que la caída se mantenga dentro del rango que debiera ser la pulsátil. Y muchas veces lo que se hacen pequeños cambios en la proteína, que estoy inventando, pero por ejemplo le agregas un grupo amino más y la haces más resistente a la proteólisis, entonces tiene una vida media más alta. Entonces, en vez de tener, qué sé yo, esta es la concentración de la hormona, en vez de tener la naturaleza endógena, tienes una cosa así. Y estos niveles, este versus este, es el que tienes que ajustar. Porque estos otros pequeños respuestas pulsátiles, finalmente el sistema se ajusta a eso. Entonces no hay grandes cambios, pero de nuevo, y ahí es, digamos, la lógica de un buen médico, hay pacientes que son más sensibles a esos cambios, hay gente que no provoca ningún cambio, le dan la primera dosis, todo bien, y hay gente que no, que se regula, se le da la TSH por las nubes, no responde bien, y eso depende mucho de cómo respondan los receptores a las hormonas, del hígado que está metabolizando, de un montón de otros factores. ¿Ya? Y por eso tenemos que empezar a integrar todo este mapa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Prolactina. Estamos haciendo una revisión de algunas de las hormonas, ¿no es cierto?, que no caen necesariamente en esta lógica de el eje, ¿ya? Pero es bueno mencionarlas, ¿no es cierto?
No quiero entrar mucho en detalle para que no perdamos ese tiempo, pero recuerden que la prolactina también es otra hormona que particularmente en la fisiología del embarazo, en la mujer, ¿no es cierto?, cobra un papel importante. Entonces, recuerden, la oxitocina fomenta mucho la eyección de leche, la respuesta refleja, ¿no es cierto?, la succión. La prolactina, su nombre lo sugiere, ¿no es cierto?, básicamente es la lactogénesis, es la maduración del conducto mamario, ¿ya? Y es muy importante en esa preparación. En particular, la prolactina está aumentada durante la pubertad en lo que es la maduración de, llamémoslo, ni siquiera sé si son formalmente caracteres sexuales secundarios, pero ciertamente es la maduración reproductiva de la hembra, de la mujer. Perdón. Pero evidentemente durante el embarazo, y ahí cuando venga la profesora Andrade a hacer la clase, pueden afinar estas cosas que yo le estoy diciendo, pero ahí hay, ¿no es cierto?, una espiga importante, un gran aumento de la prolactina que va a robustecer, ¿no es cierto?, el desarrollo de la glándula mamaria propiamente tal. En particular la prolactina, y aquí de nuevo los hombres también producimos prolactina, y también aumenta la prolactina durante el embarazo, en el hombre. Entonces hay mucha gente que apuesta que tiene que ver incluso con estos aspectos medio de ansiedad, de conexión, que la oxitocina, o hay gente que dice que hay feromonas que no han sido leídas, pero el hecho concreto que hay estudios que muestran que, para simplificarlo lo voy a decir así, ¿no es cierto?, en parejas bien constituidas, ¿no es cierto?, que el hombre está involucrado, bla, 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 tiene una espiga también de prolactina, ¿ok? Y particularmente durante el tercio final del embarazo y los primeros meses de lactancia, la prolactina juega un papel muy importante en inhibir LH en la mujer y la ovulación, y en general las mujeres es muy difícil que queden embarazadas durante la lactancia, no es imposible, te lo digo. Pero en general la prolactina tiene la lógica de, dado el costo que tienen nosotros los mamíferos criar a la cría, ¿no es cierto?, se inhibe ese aspecto reproductor, ¿ok? Fomenta mucho lo que se conoce como la conducta parental. Cuando empieza a ordenar la pieza. En los animales eso se escribió primero, y es lo que se llama las ratas de laboratorio. Uno sabe que van a parir otro día porque empiezan a hacer hoyitos en el acerrín y hacen el nido. Esa conducta parental uno la inhibe en la rata de laboratorio con un antagonismo funcional de la prolactina, ¿ya? Y genera lo que se conoce como el periodo refractario sexual. ¡Ay, gordo, no! ¿Está la misma? ¿Sí? Y tiene esa lógica de... Eso para que se despierte, pero no quiero que nadie se me enoje, ¿ya? Tiene la lógica de que la prolactina finalmente fomenta mucho esa conducta parental, ¿ok? Y de nuevo, una característica del embarazo, recuerden, es un estrés fisiológico para la madre muy grande. Por lo tanto, la prolactina también sabemos que cumple un papel importante en estimular el sistema inmune materno, y de hecho por defecto madura el sistema inmune de la guaguita, ¿sí? Y además la prolactina es un potente angiogénico, fomenta crecimiento de vasos y hematopoyético. De hecho, todo el linaje hematopoyético, tanto el inmune como la eritropoyesis, es aumentada por la prolactina. Y de hecho se ocupan derivados de prolactina como es considerado un doping por el Comité Olímpico. Porque creo que es da lo mismo. Un derivado de prolactina, la proteína, te genera un aumento es parecida a la eritropoyetina en ese contexto. ¿Ya? Otra hormona que cumple un papel importante y que ha estado en alta revisión actualmente es la hormona del crecimiento, o somatotropina, ¿ya? ¿Por qué? Porque los primeros 100 años de estudio de esta hormona básicamente ha estado restringida, y está bien que así sea porque es uno de sus papeles fisiológicos más relevantes, a básicamente estimulación de osteoclastos, osteoblastos, osteocitos, maduración de hueso, crecimiento, etcétera, etcétera. Genera mucho anabolismo muscular.
Entonces, durante la etapa de crecimiento, particularmente entre los 5 y los 15 años, más o menos, cuando la curva de crecimiento, tanto en hombres como en mujeres, empieza, ¿no es cierto?, a disminuir, realmente la somatotropina está disparada, ¿ok? Y estamos con un aumento de la talla, ¿no es cierto?, tanto en altura como de biomasa importante, pero actualmente, digamos, lo que sabemos es que la somatotropina es una de las hormonas más fuertemente anabólicas que tenemos en el cuerpo. Entonces, durante el crecimiento se hace muy evidente su rol, pero durante toda nuestra vida, e incluso en la vejez, favorece el reciclaje de huesos, de tejidos, etcétera, etcétera. Y actualmente hay gente que propone que la hormona del crecimiento sea renombrada como hormona de la juventud, haciendo el énfasis en la vejez. Y están ocupando ese tratamiento, que es carísimo, en general ocupar estas hormonas, la hormona del crecimiento, por ejemplo, en los niños bajo talla. Yo una vez trabajé en una tesis, elaboré una tesis de neuroendocrina de la Chile, y ahí contaba la chica, la tesista, que el tratamiento, no sé si saben, pero con la hormona de crecimiento para alguien que está bajo talla, es como 300 lucas la dosis. Eso es lo que cuesta, entonces es algo inabordable. ¿Se fijan? Pero hay gente que la está ocupando en la vejez porque favorece la renovación de tejido óseo, hepático, cardíaco. ¿Ya? Entonces no se queden con los nombres, que muchas veces son poco felices. Hormona de crecimiento, pero lo que realmente hace es estar acelerando el estado estacionario de los órganos. Los hace reciclar, entonces acelera un poquito la apoptosis programada, por cierto, proliferación, y se van renovando los tejidos. No sé si tengo razón bien los temas, pero ¿ahí qué pasa con el estrés oxidativo? ¿También estoy retrasando o acelerando la regeneración? En general, en muchos de estos escenarios fisiológicos, crecimiento propiamente tal, tenemos un tono antioxidante importante. Las dos grandes barreras antioxidantes son el NADPH, ¿se acuerdan del NADPH? Ese es el intracelular, el más power, el ácido ascórbico también, y el glutatión que secreta el hígado, que es circulante y también. En la vejez lo que hacen es somatotropina más antioxidante, para aguantar un poquito el estrés oxidativo. Pero en general la somatotropina, entonces, es considerada una hormona del estrés. Y de hecho hay descargas de hormona de crecimiento cuando estamos estresados, ¿ya? Y es una hormona que, ¿no es cierto?, va muy de la mano. Aquí está el estrés y el cortisol, ¿ok? Y en general es una hormona fuertemente hiperglicemiante. La estrategia que yo les digo, la estrategia del estrés. De nuevo, ahí cuál debiera ser la lógica, ¿no es cierto? Es, si estamos en un escenario de proliferación, de crecimiento, etcétera, etcétera, necesitamos que la glucosa esté disponible. Entonces, por un lado hay un aumento del apetito, ¿no es cierto? Pero por otro lado hay gluconeogénesis hepática, ¿ya? Y también hay disminuye la captación de, ¿se acuerdan esta lógica que el hígado es el principal, ¿no es cierto?, esponja de la glucosa circulante? Entonces inhibimos que la glucosa se entre al hígado, queda circulando, y además promovemos, ¿no es cierto?, generar glucosa disponible desde proteínas, cuerpos cetónicos, lípidos, bla, 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 ¿ya? Y lo otro, que también hay que tenerlo presente, vamos a hablar de la paratormona, de la calcemia, los niveles de calcio circulante. La hormona del crecimiento, la somatotropina, es fuertemente hipocalcemiante. En la lógica de que estimula los condroblastos, los osteoblastos, deposita el calcio en los huesos. Porque necesitamos que estén fortachones para crecer, literalmente, y por lo tanto genera una tendencia hipocalcemiante y una hiperparatiroidemia refleja. Es decir, aumenta la PTH, que es la hormona que responde a la caída de calcio. Lo vamos a mencionar en un par de días más, ¿ya? Pero para que lo tengan presente, ¿ya? Uno, en general, cuando hablamos de la hormona del crecimiento, que tiene su antagonismo con la hormona inhibidora del crecimiento, somatotropina, la de crecimiento, somatostatina, status, mantener las cosas quietas. Uno de los blancos más fuertes de la hormona del crecimiento es el hígado, ¿ya? El hígado, órgano vital, le vamos a dedicar una par de clases enteras, a través de el factor de crecimiento parecido a la insulina, y eso solo por el nombre, porque los residuos aminoácidos que lo forman son muy similares a los de la insulina, ¿ok? Pero es la lógica que también a través de este factor, el IGF-1,
promueve, ¿no es cierto?, el crecimiento de hueso o el robustecimiento de hueso, ¿ya? El costo que podemos caer hipocalcémico. Entonces, de nuevo, cuando se ocupa somatotropina en mujeres, qué sé yo, ancianas que quieren retener o enlentecer el proceso de envejecimiento, lo que hay que cuidar es que no se vuelvan hipocalcémicas. Porque la mujer, respecto al hombre, tiene una mayor tendencia a la osteoporosis y a tener una desregulación del calcio, ¿ya? Y lo otro que les quería mencionar, lo vamos a hablar. ¿A qué hora terminamos de hablar? Probablemente en la tarde lo vamos a mencionar. Algo que también es súper importante, y por eso yo siempre tengo que decir que hay que seguir los consejos de la abuelita, ¿no es cierto? Duerma bien, coma bien, ¿sí? La melatonina, que es una hormona que secretamos cuando estamos en sueño profundo, ¿ok? Lo vamos a mencionar en detalle ahora cuando hablemos del reloj biológico. Estimula la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, la lógica de que los niños duerman y tengan un sueño de calidad para que crezcan bien, eso probablemente es un consejo que nace de la observación, ¿ok? Pero está súper demostrado que las neuronas adenohipoficiarias que producen la hormona de crecimiento tienen receptores de melatonina que estimulan la síntesis y la secreción de la hormona de crecimiento, ¿ok? Y a su vez la melatonina, ¿no lo puse? Y a su vez la melatonina, que se secreta en la noche, es estimulada, se estimula más su secreción cuando uno hace ejercicio. Y vamos a ver que hay una vía que se conoce como la supraquiasmático pineal, en la cual lo que más estimula la liberación de melatonina, más allá de nuestro reloj biológico, del núcleo supraquiasmático, es la descarga de noradrenalina desde el sistema nervioso simpático. Entonces, la lógica, y esto está estudiado, esto era la tesis que yo le decía de esta bioquímica de la Chile, cuando uno hace ejercicio, porque la tesis de ella era súper bonita, era qué pasa con los niños bajo talla, algo habitual en países tercermundistas, ¿no es cierto?, que no tienen ni una chance de hacerse una terapia hormonal con hormona de crecimiento porque es muy costosa. ¿Qué estrategias hay para aumentarles la talla de manera, llamémoslo, natural, conductual? Y básicamente lo que llegó a ella haciendo una revisión tremenda de mucha información es dormir bien y hacer ejercicio. O sea, consejo de la abuela así de cajón, ¿no es cierto? El ejercicio durante el día, que nos aumenta la actividad simpática, genera una estimulación en la glándula pineal. Y la glándula pineal durante el día sintetiza más melatonina. Y en la noche secreta más. Y la melatonina estimula GH, la hormona de crecimiento. ¿Ok? Y de hecho en la escuela antroposófica Alemania es algo que se ocupa habitualmente. Y en particular, lo vamos a mencionar cuando hablemos de la melatonina, creo que lo vamos a empezar a mencionar ahora. Uno secreta más melatonina mientras más oscuro está. Entonces, en esas terapias incluso, y mucha gente lo hace, se cubre, se pone un antifaz, ¿no es cierto? Mientras más oscura está el fondo lumínico que se conoce, mayor descarga desde el reloj biológico a la glándula pineal, más melatonina. Y para que sepan, el sueño profundo, que no se refiere a la calidad del sueño, se refiere a una etapa del sueño, ya vamos a hablar de eso en neurociencia. El sueño profundo ocurre más habitualmente en las primeras horas de sueño que en las últimas. Entonces, si uno duerme, qué sé yo, de 11 de la noche a 6 de la mañana, o da lo mismo, desde la 1 de la mañana a 9 de la mañana, independiente del ciclo, pero en las primeras 3 a 4 horas de sueño es cuando uno entra en el sueño profundo. Después entra en otra etapa del sueño que se conoce como el sueño REM, el momento rápido de ojo, que tiene aparentemente otras funciones. Pero las primeras horas de sueño son cuando uno tiene la clásica función de sueño, que es la recuperación homeostática, anabólica, secreción de hormona de crecimiento, que recuerden que en todos nosotros tenemos hormona de crecimiento que ayuda a renovar huesos, tejidos, etc. ¿Ok? Para que lo tengan presente. De nuevo, esto es algo que, por ejemplo, cuando uno hace en la medicina china, la tapa del libro de lo que hace el abordaje terapéutico es evaluar la calidad del dormir del paciente, que tiene una lógica impecable.
en esa filosofía de abordaje chino, que es mucho más empírica que evidencial, pero evidentemente son buenos para observar. Y en general, nosotros, llamémoslo en Occidente, somos súper, o sea, y pocas veces cuando uno va al médico te preguntan cómo está durmiendo y cómo está comiendo, que son cosas que si uno lo piensa un poco, ¿no? Es como bastante lógico que si uno come bien y duerme bien, va a estar más estable, que es lo que uno menos hace. En fin, ya hablemos del reloj biológico, tenemos 15 minutos, para que salgamos de esto. Agustín. Lo voy a explicar ahora. ¿Ya? Pero básicamente la regulación dual es que la melatonina realmente nos estabiliza todo el sistema endocrino. Entonces tener un sueño de buena calidad nos mejora la secreción de hormonas de crecimiento y de hormonas sexuales. Y a su vez, un buen tono de hormonas sexuales estimula la glándula pineal. Esa es la regulación dual. ¿Ya? Pero lo que quiero que les quede claro, ¿no es cierto?, es la lógica que de nuevo es súper intuitiva. Me imagino que nadie aquí, espero, ¿no es cierto?, minimice que el tener un buen dormir es algo que es bueno para la salud. ¿Ya? Y recuerden lo que yo les decía. Tenemos un reloj biológico, el reloj hipotalámico, el núcleo supraquiasmático, que es el que nos permite tener esta homeostasis predictiva. Voy a acelerar un poco porque estamos medio atrasados. Pero es esta lógica que yo les digo. Si uno está ajustado, ¿no es cierto?, y se despierta todos los días a las 7 de la mañana, a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes, nos empieza a aumentar el gasto cardiorrespiratorio, la presión arterial, el tono muscular. Es decir, nuestro cuerpo se prepara para lo que viene. Esa es la gracia del reloj biológico. Y en el fondo lo que está haciendo es circadiano, significa ciclo diario. ¿Tá? Y la gracia que tiene esta homeostasis predictiva es que hace que la interfase, ¿no es cierto?, el cambio hacia este nuevo estado de estar dormido, estar despierto, que el consumo energético aumenta 2 veces con puro despertarse. Nuestra tasa metabólica aumenta al doble con el hecho de estar durmiendo y despertarse. Cuando el cerebro arranca, empezamos a consumir el doble de energía. ¿Ok? Y por lo tanto, si el cuerpo se ajusta previamente, hace que ese tránsito nos oscile menos, porque ya estamos adaptados. ¿Se fijan? Y todos lo hemos experimentado. Yo lo que siempre digo, ¿no es cierto? No es lo mismo despertarse con el suave trinar de un mirlo en tu ventana, que llegue la vieja y te diga, ¡quédate dormido! Y uno se despierta, ¿no es cierto? Eso no es predictivo, uno se despierta reactivamente. Y uno siente la respuesta simpática, simpatoadrenal, ¿no es cierto? Es un estrés. En cambio, esta cosa predictiva nos atenúa la respuesta al estrés y hace corrernos mucha energía. ¿Ok? Ya, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del reloj biológico? De nuevo, voy a ir un poquito rápido. Algo de esto lo vamos a ver cuando hablemos de neurobiología del dormir. Pero quiero que quede eso claro, ¿no es cierto? Cuando hablamos del reloj biológico, es ese ajuste que es durante el día y durante la noche. Nos vamos, y por eso también es bueno tener estas rutinas. Somos animales de rutina, entonces generalmente, si usted está acostumbrado a almorzar entre 1:30 y 2, de seguro que a esa hora les va a dar hambre, independiente del gasto energético que hayan tenido. Y si después de un par de meses se reajustan y empiezan a almorzar a las 12, después se fijan, esto va mucho más allá del despertarse y el dormirse, que es una transición muy estresante, pero eso es un circuito especial que está conectado con esto. Esto tiene que ver con estos ajustes a lo largo de todo el día. ¿Ya? Aquí lo que quiero que recuerden es que hay una vía específica que proyecta directamente hacia el hipotálamo, hasta este núcleo supraquiasmático, SCN, por ahí lo dicen, lo van a decir, ¿no es cierto?, que es lo que se conoce como el marcapaso circadiano. ¿Tá? Y el núcleo supraquiasmático recibe información directa desde la retina, lo que se conoce como la vía retino-hipotalámica. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos por ejemplo, de la vía visual en neuro, uno habla de la vía retinotalámica. Recuerden que el tálamo es el relevo sensorial. Entonces, uno puede reconocer en el nervio óptico la vía talámica y uno dice, esta es la vía que va a la corteza visual y es nuestra visión. Pero la vía que va al hipotálamo, no al tálamo, que van pegaditas, por cierto, es la vía que proyecta al núcleo supraquiasmático.
Y la gracia de la vía retino-hipotalámica, que es completamente distinta. Recuerden que, bueno, no sé si han visto sistema visual, lo vamos a ver. Pero las neuronas ganglionares, que son las que forman el nervio óptico, ¿no es cierto?, que forman la vía córtico-talámica, la vía visual, no son fotosensibles. Tenemos en la retina conos y bastoncitos que traducen la luz, la transforman en un código potencial de acción, que es lo que recibe la neurona ganglionar, en nuestra vía visual, en la retinotalámica. Pero en la retina hipotalámica, las neuronas ganglionares que llegan a la corteza tienen un pigmento, un cromóforo, que responde a la luz. Pero no es como la rodopsina, no nos da agudeza visual, solo nos permite distinguir cambios en el fondo lumínico. The light background. ¿Ok? Es equivalente cuando uno está con los ojos cerrados. Yo puedo distinguir que aquí hay un foco de luz, pero no puedo resolver visualmente nada. ¿Ya? Es el equivalente a la agudeza visual que tienen los cefalópodos, los caracoles, por ejemplo. ¿Ya? Pero la lógica de eso es que estamos recibiendo información del fondo lumínico. Entonces, empieza a caer la luz. ¿Ya? Se entiende que esto es completamente distinto a la vía visual, ¿no es cierto? Entonces empieza a caer el fondo lumínico y eso empieza a activar, ¿no es cierto?, los ajustes hacia el dormir. Cuando empieza a aumentar el fondo lumínico, esto hace los ajustes hacia el despertar, y etcétera, etcétera. Y lo que sabemos que desde el núcleo supraquiasmático hay un montón de, que se conoce como osciladores esclavos, es decir, el marcapasos es el núcleo supraquiasmático y los esclavos son particularmente el sistema nervioso autónomo. ¿Qué mejor que colgarse el sistema nervioso autónomo para una respuesta solidaria a esta predicción que tenemos que levantarnos? ¿Sí? Y en particular, la vía supraquiasmático-pineal es una de las vías más relevantes. ¿Ya? La vía supraquiasmático-pineal, su nombre lo sugiere, ¿no es cierto? Aquí tenemos, esta es la proyección retino-hipotalámica, ¿sí? Aquí está llegando la luz, la información retino-tálamo-cortical es la visual, etcétera, etcétera. Desde supraquiasmático, la información va al núcleo paraventricular y desde el núcleo paraventricular hay una proyección directa hacia la columna intermedio-lateral, donde nace el sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Esta es la que estimula a la preganglionar. Esto es a nivel de T1, torácica 1. ¿Ya? Y aquí está el núcleo que es importante aquí, es el ganglio cervical superior. ¿Ya? Es cervical, pero esto es la torácica 1, hay cierta variabilidad, pero la lógica es, entonces, nuestro reloj biológico estimula, y de hecho no es una respuesta simpática total, porque solo este núcleo. ¿Ya? Entonces recuerden eso, que cuando hablamos de una respuesta simpática o parasimpática, es la respuesta total. Y por eso yo quería hacer ese énfasis que simpático es solidario, es global. Aquí es, aprovechamos que la carretera está pavimentada para meternos por el sistema, por esta proyección. Pero no es correcto decir que la vía supraquiasmático-pineal genera una respuesta simpática. ¿Ya? Porque es súper específica, por eso se lo enfatizo por ahí. Aquí está, aquí yo no alcanzo a terminar. Ganglio cervical superior, directo a la glándula pineal. Y los pinealocitos, las neuronas que sintetizan y secretan la melatonina, ¿no es cierto?, expresan receptores beta, ¿no es cierto?, que ante la descarga de adrenalina sintetizan, y en particular la melatonina, me estoy desordenando un poco, la melatonina es un derivado del triptófano. El triptófano es un aminoácido muy relevante, es un aminoácido esencial, no somos capaces de sintetizarlo endógenamente, por eso se llama esencial, tenemos que consumirlo en la dieta, que es el templado químico de la serotonina, que ya vamos, probablemente mañana cuando tengamos la clase de neurotransmisores, es un sinónimo de un neurotransmisor de funciones básicas, del apetito, de la libido, de estabilización del sueño, de la motivación, y las depresiones serotoninérgicas son súper marcadas, ¿no es cierto? Y desde la serotonina hay una enzima que se conoce como la serotonina N-acetiltransferasa o transferasa de aminoácidos aromáticos, porque se acuerdan que el triptófano, bueno, filo. Y esa es la que estimula la vía de adenilciclasa, GS, aminoácido cíclico, bla, bla, bla. Entonces la serotonina se empieza a transformar en melatonina finalmente.
¿Ya? Entonces lo que quiero que les quede claro, porque esto yo encuentro que terapéuticamente es algo súper importante que en general los médicos nunca lo enfatizan cuando evalúan a sus pacientes, es la melatonina cumple funciones esenciales de estabilizar el sistema endocrino, liberación de hormonas de crecimiento, de hormonas sexuales, de todo el sistema endocrino, ¿ya? Y la descarga noradrenérgica, la estimulación beta-adrenérgica sobre la glándula pineal es esencial para una buena liberación de melatonina, ¿ya? Y eso hace entonces que permite concatenar esta lógica que, ¿no es cierto?, si uno hace ejercicio, genera más noradrenalina y por lo tanto en la noche vas a descargar más melatonina. ¿Se entiende eso, no es cierto? Otra cosa que también es bien importante recordar, que además nuestro reloj biológico no solo es circadiano, sino que también es estacional. Entonces, en el periodo estival versus el invernal, también tenemos mayores secreciones, cuando el fotoperiodo se alarga. Entonces, al igual que las plantas, nosotros decimos, ay, en otoño hay que empezar a regarlas más, hay que cortar el pastito, bla, 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 porque las plantas tienen relojes biológicos y hacen que crezcan más cuando empieza a alargarse el fotoperiodo. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, y en muchos animales es muy evidente, y entran en los celos, y a los machos les salen unas plumas de color, y empiezan a hacer unos bailes, Nosotros no tenemos celos, ¿no es cierto? Porque nuestra estrategia es mucho más costosa. Nuestra estrategia es ser reproductivos todo el tiempo. Y eso es súper costoso para el cuerpo, ¿ya? Pero durante la época estival, también la melatonina nos estabiliza más el sistema endocrino. Y por ejemplo, en los países que viven cerca de los círculos polares, cuando el ciclo, que si la noche dura 17 horas, hay más incidencia de depresiones, de amotivación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es algo que realmente es relevante. Y lo otro que quiero mencionarles es que, esto ya es medio anecdótico, pero en la glándula pineal también se secreta la dimetiltriptamina, que es, no voy a entrar en el detalle, pero es, bueno, no voy a entrar en el detalle. Dimetiltriptamina es un derivado, ¿ya? Porque hay otra enzima que en vez de hacer una acetiltransferasa hace una dimetilación. Y la dimetiltriptamina es el alucinógeno más potente que se conoce. Es el alucinógeno que solo se ha descrito en la glándula pineal y en el ayahuasca, en el yagué, que es una planta tremendamente alucinógena que ocupan los chamanes amazónicos, bla, bla, bla. ¿Ok? Y no hay una... esto también fue una tesis de un chico uruguayo bien entretenida. No hay una función biológica, digamos, es raro. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tenemos una sustancia neuroactiva que es un alucinógeno que además es enteogénico, es decir, que hace que uno vea seres? ¿No se relaciona con los sueños, profe? Pero muy bien, La lógica, de nuevo, esa es la hipótesis, no se ha podido demostrar, ¿ya? Pero lo que sí llama la atención es eso. Secretamos, esto es mucho más potente que el LSD, que la mescalina, que cualquier droga alucinógena. Y la lógica, porque también sabemos que y probablemente todos ustedes lo pueden reconocer, ¿no es cierto? Tenemos sueños que son más racionales y sueños que son más oníricos. Y de nuevo, esto es pura especulación porque no se ha demostrado, pero la gente que postula que los sueños son una estrategia de nuestro cerebro de seguir resolviendo problemas. ¿Ya? En neuro vamos a hablar que finalmente nuestro cerebro es obsesivo compulsivo siempre. Fue seleccionado a hacer la evolución, ¿ya? Entonces siempre estamos resolviendo problemas, en el consciente o en el subconsciente. Y muchas veces pasa que cuando uno tiene un problema, etcétera, finalmente tiene una pesadilla de algo, porque es una manera de estar resolviendo algo. Entonces, quiero enfatizar que esto es una hipótesis. Alguna gente postula que los sueños, más bien de la etapa REM del sueño, que son los más racionales, que uno dice, entonces yo fui y le dije, bla, 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 y uno se acuerda del sueño como si fuera una peli. Eso es el pensamiento lógico deductivo, que en algunos casos, aparentemente, esto es medio jungiano incluso, nos permitiría resolver algún problema. Y los sueños más oníricos, vivo en un caballo blanco volando por sobre la pradera, bla, 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 sería más un pensamiento más metafórico, que se le achaca al DMT, a DMT, y que sería otra manera de interpretar problemas. Pero de nuevo, eso es... Lo que sí es concreto, que
que glándula pineal genera melatonina y todo lo que estamos hablando, y esto era porque me fui por la mano. Dale, seguimos como a las 9 de la noche. Por aquí.